Bueno, pues muy bien, soy el padre José Román Flecha, de la Diócesis de León, en España. Les estoy hablando desde la casa sacerdotal, desde la casa del clero de Sevilla. Parece que hay aquí algunas dificultades para captar las ondas, pero por teléfono no debería haberlas, no lo sé. Muy bien, estamos comentando el capítulo primero del credo, que nos habla de creer en Dios, nuestro Padre y Creador. Pero si Dios nos ha creado, bueno, si ha visto que esta obra de la creación era excelente, sin embargo nuestra fe nos habla del primer pecado, el primer pecado del hombre, al que llamamos pecado original. ¿Cómo se puede entender? Cuando yo era joven siempre se me explicaba el pecado original como un acto de desobediencia a Dios, y estoy convencido de que así lo es. Es decir, la voluntad de Dios quiere para nosotros lo mejor, y nosotros nos hemos apartado de esa voluntad, poniendo por delante la nuestra, convirtiéndonos nosotros en dueños, en jueces, en señores, en diseñadores del mundo y de la historia. Y yo creo, y me dirijo también a los niños que están yendo a la escuela, que ese es un acto de infantilismo, porque también el niño hace lo mismo. Reniega de la voluntad del papá y de la mamá y dice, yo sé más, yo quiero más, yo decido mejor, yo sé mejor lo que me conviene. Nadie tiene por qué imponerme su voluntad. Creo yo entonces que tenían razón los que me enseñaron que el pecado original es la gran desobediencia. A mí me gusta decirlo tal vez con otras palabras, es como la mayor infantilidad, es un acto de infantilismo del mundo, del hombre y de la historia. El creer que nosotros sabemos más que Dios, podemos más que Dios, queremos la felicidad más de la que la quiere Dios. Es terrible eso. Me gustaría seguir hablando de ello y se lo ofrezco para que lo piensen, lo mediten y no solamente en el tiempo de Cuaresma. Todo pecado, y el pecado original es como el modelo y el paradigma de todo pecado, es como el resumen de todo pecado, se puede entender como esta gran desobediencia, este infantilismo, este pecado de adolescencia, de altanería, de creer que nosotros sabemos más que Dios. En efecto, fíjense que el demonio, en forma de serpiente, les orienta hacia el árbol del saber, hacia el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nosotros hemos comido una fruta y por tanto creemos que sabemos más. Este año pensé, con motivo del primer domingo de Cuaresma, lo dramático que eso es, porque la serpiente les dice, se les abrirán a ustedes los ojos y verán, y serán como dioses porque lo verán todo. Y efectivamente se les abrieron los ojos y ya ven, lo primero que vieron es que estaban desnudos. Es decir, lo primero que vieron fue su indignidad, fue su miseria, su dependencia, su no ser nada, su desnudez fundamental. Y eso es lo que nos hace siempre el pecado. Pretende hacernos creer que podemos saber más y al final lo que sabemos es echarnos a perder. Eso es lo que nos enseña el saber más. Pero andando el tiempo, como además expliqué esta materia muchas veces en el seminario de mi diócesis de León, he pensado que también el pecado original es un pecado de magia. Es decir, utilizar cosas para dominar a Dios. Tomas un fruto y entonces serás poderoso. O tienes un mejor auto y entonces serás poderoso. O tienes un mejor teléfono celular y entonces serás poderoso. Eso es la magia, utilizar cosas esperando de las cosas que nos den algo que las cosas no nos pueden dar. Por tanto, el pecado original puede entenderse también de forma mágica. Creer que alguna cosa creada, o alguna institución, o alguna radio, o alguna televisión, o algún diario, yo qué sé, o algún partido político, pueden darnos lo que en realidad no pueden darnos. O sea, es atribuir a las cosas cualidades propias de Dios. Eso es la magia en realidad. Hay, como se dice muchas veces, hay magia blanca y hay magia negra, no sé si también de otros colores. Pero se puede decir que el pecado fundamental es, por tanto, un pecado de magia. ¿Qué más? A mí me parece que el pecado original también puede entenderse, fíjese, en términos de pereza. Y esto lo descubrí leyendo a Harvey Cox, un pastor presbiteriano norteamericano. Tiene un libro que se titula precisamente así, On Not Leaving It to the Snake, sobre el no dejarlo a la serpiente. No lo dejen a la serpiente. La tesis de Cox es que Dios nos ha hecho responsables de este mundo, al hombre y a la mujer, es decir, a la humanidad entera,
nos ha hecho responsables de este hermoso jardín del cual hemos hablado tantas veces aquí. ¿Y qué hacemos? Hacemos que el varón se desentiende y parece que está más preocupado por el béisbol que por el mundo. Y dice, bueno, que decida mi mujer, que parece que sabe más que yo. Pero la mujer está también más interesada por otra cosa, la que sea, y también dice, bueno, que decida la mujer, porque fíjate cómo habla y parece que la serpiente sabe mucho. Esa es la tesis de Cox, que el pecado original es el abandono, es la indolencia, es la asedia, es la pereza, es la flojera, es el no querer ser responsables de nuestra propia suerte y abandonarnos a las fuerzas inhumanas de este mundo, que puede ser también la máquina, o puede ser la estadística, o puede ser la política, o puede ser el deporte, o qué sé yo. Al final es más o menos lo mismo. Esa pereza fundamental, esa flojera, en España decimos, y dicen los jóvenes, ese pasotismo, pasar de todo, prescindir de todo. Y en realidad todos nuestros pecados, si se fijan, son algo de eso. Son orgullo, son infantilismo, son magia, son indolencia. Lo terrible es que el pecado siempre crea una situación de inarmonía, desarmonía. Ustedes me han oído muchas veces decir, con palabras de Martin Buber, que el ser humano es como un trípode y la varilla del trípode se apoya en 3 patitas. La relación con las cosas, la relación con los demás seres humanos y la relación con Dios. O sea, la relación con lo otro, la relación con los otros y la relación con el absolutamente otro. Cuando esa relación es buena, uno vive tranquilo y feliz. Pero hay veces en que esa relación no es buena. La relación con las cosas se rompe por el pecado, porque adoramos a las cosas, les pedimos efectos que no pueden darnos, caemos en la avaricia. La relación con los demás se rompe cuando en lugar de ser compañeros y trabajar juntos, nos convertimos o en enemigos o en cómplices del mal. Y la relación con Dios también se rompe cuando en lugar de considerar a Dios nuestro Padre bueno y bondadoso, le vemos o como un juez tiránico o como, no sé, como un objeto o como un abuelo al que podemos domesticar y tratar a nuestro gusto, utilizando aquí el domesticar en el mal sentido. Pues bien, fíjense que según Génesis 3, esto es lo que ocurre después del pecado primordial, después del pecado de Adán y de Eva. Lo otro, es decir, las cosas se vuelven espinosas. La relación con los otros también se vuelve difícil, porque los animales se convierten en enemigos del ser humano, y la relación con Dios también es difícil, porque el Dios que había de ser buscado tiene que convertirse en el buscador. Fíjense que esto lo explica muy bien el Concilio Vaticano II en el Gaudium et Spes número 13. El Catecismo cita este párrafo del Concilio en el número 401 del Catecismo. Lo que la revelación divina nos enseña coincide con la misma experiencia, pues el hombre al examinar su corazón se descubre también inclinado al mal e inmerso en muchos males que no puede proceder de su Creador, que es bueno. Negándose con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompió además el orden debido con respecto a su fin último, y al mismo tiempo toda su ordenación en relación consigo mismo, con todos los otros hombres y con todas las cosas creadas. ¿Se han dado cuenta? Ahí está el trípode. El pecado entonces es romper la armonía con uno mismo, con las demás personas, con las cosas creadas y por supuesto con Dios. Eso es todo pecado, si lo pensamos bien, y no solamente el pecado de un hombre primitivo que fuera Adán o Eva. El Catecismo sigue después, a partir del número 402, hablando de las consecuencias del pecado de Adán para toda la humanidad. Y son más o menos estas también. Por la desobediencia de un solo hombre, todos hemos sido constituidos en pecadores. Y mamamos el pecado, servimos el pecado, comemos el pecado. Es decir, vivimos en una charca de corrupción. La encontramos corrompida, pero nosotros la corrompemos más todavía. La Iglesia enseña que la inmensa miseria que oprime a los seres humanos y nuestra inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con este pecado primordial. ¿Y
¿Cómo? ¿Cómo es que el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes? Porque formamos como el cuerpo único de un único hombre, decía Santo Tomás de Aquino. Por esta unidad del género humano, todos estamos implicados en el pecado de Adán, pero también todos estamos implicados en la gracia de Cristo. Formamos una especie de cuerpo con el primer Adán, pero formamos también una especie de cuerpo con el segundo Adán, que es Jesucristo nuestro Señor. De ahí que el catecismo explique que después de este duro combate del pecado, después de estas consecuencias del pecado original y de todos los pecados de los hombres, haya una salvación. De hecho, lo encontramos ya también en el Génesis, cuando Dios dice a la mujer que pondrá enemistades entre ella y la serpiente, pero que la descendencia de la mujer pisará la cabeza a la serpiente. Por tanto, hay, digamos, como en las películas, a veces hay un final feliz. Se nos ofrece una esperanza de salvación, que al final el bien brille más que el mal y seamos capaces de disfrutar del retorno al paraíso, de una vuelta a la armonía total. La doctrina sobre el pecado original, vinculada por tanto a la de la redención de Cristo, nos da una mirada sobre la situación del hombre, sobre nuestro obrar en el mundo. Se nos dice que por el pecado de los primeros padres el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanece libre. Yo suelo decir que el demonio es como un perro que está atado, está ahí, puede ladrar y si te acercas te muerde, pero procura no acercarte. El pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo, como decía ya el Concilio de Trento. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, eso puede dar lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social, de las costumbres. No podemos olvidar que tenemos una cierta inclinación ¿a qué? A la comodidad, a la envidia, a la soberbia, a la avaricia, a la lujuria, a todos los pecados capitales. Seguramente ustedes están pensando, es verdad, no es que yo tenga razón, es que es así. Nuestra experiencia nos dice que estamos como en un tobogán, ¿no? The slippery slope. Entonces nos resbalamos hacia el mal. Las consecuencias del pecado original y de todos nuestros pecados personales dan a este mundo una condición pecadora que puede ser designada con la expresión que dice Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, la masa de pecado que envuelve a este mundo nuestro y que lo vemos todos los días. Basta mirar la televisión o leer los periódicos para darnos cuenta de cómo el pecado del mundo es como una marea del mar que sube y nos inunda, o como esa mancha de zapapote, de petróleo, cuando se hunde un barco. Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias, una situación de corrupción, una situación de droga, de alcoholismo. Todo eso puede ejercer sobre nosotros unas influencias enormes, que son frutos del pecado de muchos, y al mismo tiempo nosotros mismos contribuimos a crear esa enorme mancha. Esta situación dramática del mundo hace de la vida del hombre un auténtico combate, y hay que combatir siempre. Hay que combatir ¿contra qué? Contra las envidias, contra las mentiras, contra la infidelidad conyugal, contra la corrupción, contra los chantajes, incluso a veces por parte de la policía o de autoridades. Es así, este es nuestro mundo al cual nosotros contribuimos a someter al espíritu del mal. De todas formas, dice el Catecismo de la Iglesia Católica a partir del número 410, que el Señor no nos ha abandonado al poder de la muerte, que después de la caída el hombre no fue abandonado por Dios. El Papa Francisco lo dice de una forma muy hermosa: el hombre ha pecado y sin embargo Dios se preocupa de que puede pasar frío y les cose unas túnicas a Adán y a Eva. Bueno, es una forma parabólica y muy bella de decir que
que Dios no nos ha abandonado. Al contrario, Dios lo llama, es Dios el que sabe a llamar a Adán, es decir, ¿dónde estás? ¿Qué ocurre contigo? Y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. En ese texto hermoso que he citado antes, de Génesis capítulo 3, verso 15. Ese pasaje se llama a veces el protoevangelio, es decir, la primera buena noticia, el anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer y de la victoria final de un descendiente de la mujer que será el Mesías, evidentemente. La tradición cristiana ve en ese pasaje un anuncio del nuevo Adán, que por su obediencia, y obediencia hasta la muerte de cruz, como leeremos ahora en la Semana Santa con palabras de San Pablo, en la segunda carta a los Filipenses, en la carta a los Filipenses, número 2, capítulo 2, verso 8, nos dice que Cristo, siendo el Señor, se hizo esclavo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Adán se hizo desobediente y el nuevo Adán se ha hecho obediente, con lo cual repara la descendencia de Adán. Por otra parte, en la mujer, anunciada en el primer Evangelio, muchos padres de la Iglesia han visto a María como la nueva Eva. Alguna vez he dicho que en el santuario de la Virgen del Camino, en mi ciudad de León, se encuentra muy bien reflejado en el bronce de las puertas de la basílica, del santuario. En una de ellas está escrito Eva, como en negativo, excavado en el bronce, y en la otra está escrito Ave, lo contrario, pero en positivo, saliendo del bronce. María ha sido la primera, y de una manera única, que se ha beneficiado de la victoria sobre el pecado. Eso es lo que significa la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, como hemos explicado en alguna otra ocasión. Pero hay una pregunta que me hacen muchas veces. ¿Y por qué Dios no impidió que el hombre pecara? Bueno, pues un papa como San León Magno respondía ya: porque la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores de los que nos quitó la envidia del demonio. Y Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo dominico, dice: nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. O sea, Dios ha permitido que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. De ahí las palabras de San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Dónde está esta frase? En la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, verso 20. Donde abundó el pecado puede sobreabundar la gracia. Y a mí me gusta mucho decir que si es verdad que hay pecados estructurales, tal vez haya también gracia estructural. Hay estructuras de pecado, pero hay también estructuras de gracia. Y cada uno ve lo que quiere. ¿Cómo lo he experimentado cuando he guiado a peregrinos a Roma? Pues uno observa que quien lleva el pecado dentro, en Roma solo ve estructuras de pecado y lugares de pecado. Pero quien lleva la gracia dentro, en Roma ve lugares de gracia, ve por donde han pasado los mártires, ve los lugares que han visitado los santos y ve muchos instrumentos de gracia y de salvación. Y así pasa en todas las ciudades y en todos los lugares del mundo. En esta misma estación de radio se ha hablado en los días pasados de Las Vegas. Bueno, cada vez que yo oía hablar de Las Vegas como un lugar de pecado, yo decía, sin embargo, en Las Vegas viven cristianos, y viven cristianos fieles, y viven cristianos que sin duda se están santificando. Eso quiere decir que en Las Vegas, como en Roma, cada uno encuentra lo que busca. Bueno, pues en este mundo de pecado también hay ocasiones de gracia, y se puede cantar como cantaremos al final de la Cuaresma, el día de Sábado Santo, en la Vigilia Pascual: feliz culpa que mereció tal y tan grande Redentor. Y eso es lo que estamos haciendo durante el tiempo de Cuaresma. Nos vamos preparando para vivir la redención, la liberación de nuestro pecado y la explosión de la gracia, la explosión de la luz que nos lleva a vivir de una forma nueva, reconciliada y paradisíaca. Muy bien, mis queridos hermanos, nos tomamos un momento de pausa y de descanso, y luego, si tienen la oportunidad y el deseo, pues con mucho gusto conversaré con ustedes como todos los días. Bendiciones.